Mariano Darrigo por primera vez en el año. Es primera vez en el año, exactamente. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien, acá interesado en la charla, hablando de... Te diría que no te interesa tanto. Está un poco escatológica la cosa. Estaba pensando en toallitas que se pueden usar para limpiar el escándalo que está en curso, pero está difícil. Ay, No hay toalla no hay suficientemente grande. toallita que lo limpie. ¿Verdad? Claro. Qué quilombo, qué quilombito. Venimos de 4 noches seguidas de noches de Twitter. O sea, estaba leyendo anoche, no me podía dormir. Leí un tweet que decía, ni un tweet de Grabois me duerme hoy. Y es verdad, no me podía dormir y estaba toda sacada yo escroleando. Y estamos como 4ª noche seguida de quilombo, de que bueno, hay un sector que está un poco riéndose de la situación, pero no dejamos de estar siendo un poco la vergüenza del mundo, ¿no? Y las noches tuiteras son noches de mucha adrenalina. Yo también me dormí a las 2 de la mañana, me quedé muy manija con todas las cosas que circulaban. Sí, a ver, a partir de que esto estalla el viernes a la tarde, con el famoso tuit de Milei dándole apoyo a esta criptomoneda Libra, que tuvo un ascenso vertiginoso y se cayó como un piano en muy pocas horas. Después, digamos, como que el gobierno quedó ante 2 escenarios malos. Digamos, o tenía que elegir ante un dilema, ¿no? O sea, o el presidente era un estafador o cómplice de una estafa, o era un tonto que le pusieron una estafa piramidal por delante de las narices y la apoyó. ¿Tu opinión o tu olfato de periodista, qué te dice? Es difícil saberlo. A ver, a mí me parece que una fuerza y una persona como Milei, que digamos que históricamente privilegia y pone por delante el afán de lucro y que ha dicho ante los empresarios más poderosos de Argentina, el que evade es un héroe, ¿no? Como que está por encima el afán de lucro que las normas o las cuestiones morales. Una organización muy, muy amateur, o sea, gente que hace 2, 3 años, digo, Karina estaba vendiendo tortas por internet, era tarotista y llegó a la cúspide del poder muy, muy rápido, que tiene necesidad de financiamiento de una campaña. Bueno, es muy difícil y que, aparte, Milei y Karina se reunieron con las personas involucradas, con estos medios lumpenes del mundo Sí. cripto que fueron apareciendo. Es muy difícil que no supiera. ¿De qué se Aparte, la trata? persona que se presenta como un experto, digo. Claro. Aparte, Milei ya quedó involucrado en otro caso, que era el caso de CoinEx, Sí. que también cuando él era diputado nacional. Entonces es muy difícil que una persona como él no supiera. Me parece que el gobierno obviamente sale a decir que Milei no sabía, lo que planteó ayer en la entrevista con Johnny Viale, que él fue estafado en su buena voluntad, porque no puede reconocer obviamente abiertamente Y que... ahí, justamente en es una esa estafa. entrevista, que también tiene un episodio que seguramente vamos a hablar, pero una de las cosas que dijo fue que lo difundió y no lo promocionó. ¿Hay alguna ahí cosa semántica, digamos? ¿Cómo podemos, hay realmente una diferencia entre una cosa y la otra en términos legales, en términos comunicacionales? Bueno, eso lo tendría que responder una abogado en términos de las implicancias. Yo creo que Milei está claramente muy atento a las posibles derivaciones judiciales, no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos. Allá hay muchas denuncias presentadas, o sea, la Secretaría de el FBI, digamos, y la Secretaría del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya están Sí, esto de- activando investigaciones judiciales. Estábamos hablando de FMI y ahora estamos hablando de De FBI, o FBI. sea, en una semana nada más. En una O sea, sí. Vos que, bueno, Perdón, y respondiendo a lo que decía Juan, me parece que este episodio que se habló mucho después de la entrevista, que aparece Santiago Caputo cortando, justamente en el momento que se está hablando de la cuestión judicial, me parece que el gobierno está como muy atento Sí. a esto, a las posibles derivaciones judiciales y que el tema, Milei se empantane en ese ámbito. El Está gobierno de tratando Johnny mucho de Viale. controlar. Johnny Viale también está muy atento. Sí. tenemos el video para verlo. Yo la verdad que no lo pude ver completo. No sé si salió toda la o sea, si se filtró toda la entrevista sin cortes o si es solamente el final. ¿Sabemos? Lo que En yo Twitter vi- después estaba circulando el crudo completo. El crudo Claro. completo, perfecto. Porque la entrevista está editada. O sea, para empezar, a Javier no se le pueden hacer entrevistas en vivo, básicamente. O sea, siempre, en general son todas entrevistas, o sea, pregrabadas y editadas. No, con Laje, de la semana Bueno. pasada cuando fue el relanzamiento de A24, Sí. que fue el famoso incidente de los Sí. micrófonos. Parece y que demás. el mismo Esa sonidista fue en vivo. fue el que filmó ayer la entrevista. La oposición real son los técnicos de televisión al final. ¿Y Sí. qué hay ahí de que tanto de que TN o Clarín estén haciendo, o sea, que haya sido como una cama, o fue una cama de los editores? ¿Qué se especula con eso? Mira, por lo que comentaban algunos periodistas que conocen mucho como el mundo Milei, comentan que en general las entrevistas, por esta obsesión que tiene Caputo y el ecosistema, el mundo Milei, por controlar
el mensaje y por controlar la información y demás. El crudo se lo queda el gobierno, la edición la hace el gobierno. Ahí uno supone que sacan las partes que entienden más inconvenientes para Milei y después los canales suben, le imprimen los zócalos y suben ese material. Siempre las teorías conspirativas son mucho más atractivas, mucho más gancheras. Ahora, vos me preguntás a mí qué creo que pasó. Ese crudo, hubo como 2 archivos o dos momentos, no sé, de renderizado. Hubo un primer archivo que fue el que mandaron a TN y hubo un segundo que fue a la web, que es el que termina saliendo con esta partecita de no, esto no, que se termina retomando, el crudo como sin editar, y hubo un segundo crudo, como uno cuando hace los archivos de la facultad, final, hay que asegurarse, hay que asegurarse. Mandó el que tenía un final de menos. El que le faltaba un último posta, guardado. punto Que vos posta. creés que el error parte más del gobierno, como de los que mandan el video editado. Teniendo en cuenta la dinámica habitual de cómo maneja Casa Rosada las entrevistas grabadas y sobre todo cómo expone, porque lo expone a Santiago Caputo, lo expone a Milei. Tenemos el video por ahí lo para expone verlo. también, obviamente a Viale, pero sobre todo como lo expone mucho a gente del propio riñón del gobierno. Sí, ¿no? sí, los deja muy mal parados a todos. Vamos a ver, a poncharle un poquito al videíto, no sé si lo vieron. Este vendría a ser el crudo del final de la entrevista, ¿no es cierto? Así es. Ah, no es el final. Digamos, es el que entiende de este No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente. A la mitad por de la eso te lo entrevista. pregunto. Pero de vuelta, Mm. Eso era el es bueno final. que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde Sí, mi cuenta sí, personal. pero ya te diste cuenta que no, que Ya te sos diste cuenta. presidente. Bueno, me lo dijiste antes. pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. No, Está bien, man. pero sos el presidente. Hacete un Fíjate fake que dice Insta. mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. Y ahí aparece Caputo. ¿Qué? Con esa parte. Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy. ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, Esto es siniestro. No, esta Claro. parte. Claro. Sí. Estuve mal yo. claro, sí, obvio. Qué Sí, lástima yo que no se entiendo, escucha me lo que doy dijo cuenta. Caputo. Te puede traer un quilombo judicial. A ver cómo veníamos. No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale. Y sí, vuelvo desde ahí. Está re Steve Carrell, Viale. ¿Cómo la- Cierro con Libra, lo Bueno. último. ¿Vos, Y qué, ahí- vos qué opinás de el video? un choreo. ¿Vos qué opinás de esto? O sea, ¿pensás que es real o que puede ser inventado o que puede ser usado a propósito? ¿Inventado de qué sentido? Y no sé, porque digo, tan así nos regalan este momentazo que es terrible, o sea, porque es en el que se prende en fuego no solo una persona, o sea, no es, bueno, tuiteaste algo y podés decir que fue de buena fe, de tu cuenta personal, o sea, como que no te autopercibís presidente, sino que sos una persona y ya, pero digo, termina implicado un periodista, termina implicado Caputo también, o sea, como ahí, digo, no es mucho. Yo insisto, las teorías conspirativas, uno tiende a pensar que es todo un gran plan maquiavélico Sí. para... Yo creo que nunca hay que descartar el error y la posibilidad de que haya amateurismo. Digo, a ver, esta es una fuerza que hace 2 años no existía. Claro. De vuelta, personas muy importantes tomando decisiones sobre la vida de millones de personas, de gestión del Estado, con la complejidad que eso implica, pasaron de la noche a la mañana a esos lugares de poder y es muy difícil ocupar esos lugares. Entonces me parece que hay que contemplar como muy seriamente la posibilidad del error. Y- Del error vos lo decís en cuanto a la nota de ayer o Sí. al tuit del viernes. Me parece que también todo. O sea, yo creo que la Libertad Avanza es un fenómeno que llegó al poder de la mano de una ola global de derecha y una ola de cambio porque había mucho desgaste de lo que habían sido las 2 principales coaliciones que habían gobernado la Argentina en los últimos 20 años. Se veía a Milei como una persona novedosa, era un atributo ser un outsider, no tener experiencia, no haber sido parte de la gestión. Bueno, todo eso que te sirve en determinado momento para llegar al poder, a la hora de estar sentado ahí en esa silla eléctrica y tener que tomar decisiones, termina siendo contraproducente, termina siendo un boomerang, ¿no? Y Mariano, te quería preguntar, porque nosotros de alguna manera ya, nosotros
como país ya venimos medio hasta acostumbrados a estos episodios tan extraños y tan... Pero ¿sentís que esta vez tuvo otra repercusión a nivel mundial? Que hasta los medios nacionales no le están dando tanta entidad como los medios internacionales. ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Digamos, estamos ante un panorama en el que puede haber un llamadito de Trump, ¿pueden soltarle un poco la mano a partir de esto a Milei? Bueno, es una gran pregunta. A ver, bueno, Milei claramente se convirtió en una figura internacional ya desde que asumió, con ese primer discurso de Davos y cómo inclusive sus relaciones con Musk, con Trump, con todo ese ecosistema de los magnates tecnológicos. Y claramente, bueno, cuando vos te convertís en una figura internacional, te convertís en una figura relevante para lo bueno y para lo malo. Entonces está claro que el personaje despierta interés y ahora que está involucrado en eso, ¿no? La criptoestafa, eso va a afectar su reputación internacional, que es uno de los principales activos y una de las cosas que más le preocupan a Milei, ¿no? Ese reconocimiento internacional. Después, bueno, esto tiene como implicancias en toda una serie de dimensiones de la política, de la economía, de las relaciones internacionales, que estamos recién empezando a ver. De hecho, recién hoy vamos a ver los impactos en los mercados internacionales, porque ayer fue feriado en Estados Unidos, entonces hay que ver el impacto. ¿Cuál sería en Wall el Street. impacto? O sea, ¿qué es lo que uno va a mirar en el mercado de allá? Porque uno dice, bueno, pará, yo estoy en Argentina, a mí esto, ¿en qué me puede perjudicar? ¿Qué es lo que nosotros como argentinos tenemos que ver qué impactó allá? Bueno, hay que ver, por ejemplo, qué pasa con las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, hay que ver qué pasa con el riesgo país, que es un indicador, digamos, de volatilidad y de confianza política. Hay que ver qué pasa, y esto por ahí es algo más local, qué pasa con la brecha cambiaria. Digo, el gobierno controla la cotización del dólar a partir de Caicepo, ¿no? Pero hay toda una serie de dólares paralelos que el gobierno no maneja directamente, aunque tiene sus herramientas para jugar, para intervenir. Y también la realidad es que los mercados son muy reactivos, ¿no? Entonces, reaccionan en función, son personas que están a 10.000, 12.000 kilómetros de distancia, que toman decisiones a partir de una consola, y si ven que Milei puede estar en un determinado riesgo, porque bueno, ven que el bloque o la primera minoría en la Cámara de Diputados impulsa juicios políticos, este tipo puede sostenerse, sí o no. Bueno, vamos a esperar decisiones de inversión, quizás conviene retirarse de la Argentina en momentos que ya el propio andamiaje económico del gobierno está bastante en cuestión de qué capacidad tiene el gobierno para planchar el dólar, que a su vez planchando el dólar plancha la inflación, que es el principal activo económico y político de Milei. Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? También dijo que iba a rever con quién relacionarse. ¿Cree que esto también puede traer una crisis interna hacia la Libertad Avanza? Digamos, ¿alguien paga los costos de semejantes errores? Bueno, de hecho, hoy a la mañana, esto es ahora, fue Adorni al programa de Laje, de Antonio Laje en A24, y no digo que lo tiraron a Santiago Caputo abajo del camión, pero, mira. Una palmadita. Pero cuando le preguntan por la entrevista, dice, fue un error de Santiago. O sea, lo que esto implica en términos del ecosistema de la Libertad Avanza. A ver. Sí, no suelen echarse mucho para atrás. No son de decir, che, bueno, nos mandamos una cagada. Como que no son muy autocríticos y... No, y Milei ha planteado muchas veces que hay un triángulo de hierro en el cual están él, está su hermana Karina y está Santiago Caputo. Más allá de que no es un triángulo equilátero, está claro que Milei y Karina son los lados principales y Santiago es un socio menor, pero como que es el que tiene menor volumen de eso. Bueno, esto se vio de hecho en los cierres de lista, en la cual hubo un avance muy fuerte de Karina sobre la posición de Santiago Caputo, pero exponer de esa manera a la persona que es mucho más que un asesor de comunicaciones, es una persona que controla resortes muy importantes de poder. Controla la AFI, controla la ex AFIP, ARCA, o sea, tiene extendido una influencia muy importante sobre áreas del gobierno. Bueno, no es un dato menor y hay que ver si Milei está dispuesto a entregar la cabeza a Santiago Caputo o, bueno, le hace pagar algún costo a él directamente, ¿no? Ayer en la entrevista un poco como que se notó que evitó referirse a su hermana, digamos, como que no se tocó mucho el tema de Karina y justamente en estos días previos a que él hablara, porque del viernes habló recién ayer, dejó de tuitear, hasta incluso dejó de hacer retweets. Bueno, se había empezado a mencionar su nombre sobre la mesa como una de las personas que colaboró con que Milei tuiteara eso, digo, más allá en todo el armado anterior. Bueno, ¿qué pasa con esto de que
despega Claro, a también su fue hermana. la que se reunió Claro. con esta gente. En los registros de audiencias queda claro que Karina se reunió varias veces con estos personajes del mundo cripto y es como la puerta de entrada, la que le abre la puerta a estos personajes a Milei, ¿no? Sí, Karina, digamos, es como la única cabeza que no puede rodar ahí, porque Karina no es solamente la hermana, o sea, tiene muchísimas funciones. Para No Milei. solo su hermana, es su pareja también. Cumple varios roles. Bueno, de hecho, protocolarmente en los viajes de Milei Claro. cumple el rol de primera dama, es la que va con Milei a las audiencias, los encuentros con los jefes de Estado, que está con sus esposas y Milei está con su hermana. O sea, tiene una función, política, de asesora, Milei le dice el jefe. Sí. Entonces, bueno, hay que ver si esto implica algún cambio de relación. Algunas notas del fin de semana decían que había habido una discusión entre Javier y Karina el viernes a la noche, Javier acusando a Karina de que le había traído a esas personas y que lo habían dejado pegado a estas personas. Vos cuando hablás con determinadas personas que también conocen el mundo Milei, te dicen, bueno, esto es algo que se sabía que iba a pasar porque Karina es una persona, por lo que dicen, eso, muy interesada en la billulla. en negocios privados. conseguir recaudación, sea para financiar la campaña u otros intereses, pero es algo que te dicen, bueno, y como cierta desprolijidad en el manejo, Claro. en el manejo de recursos, ¿no? El tema es que si ella es la que maneja la guillotina, como dijo él, ahora, ¿qué estaría pasando si es ella la que estuvo involucrada? Bueno, esto es un gran desafío para la Libertad Avanza y obviamente le sube las acciones a la oposición dialoguista, o una oposición que quería ayudarlo, los profesionales de la política, con los cuales Milei permanentemente usó en todo este año para conseguir las leyes que necesitaban el Congreso y que les dio poco a cambio, porque la verdad es que, con Macri como principal figura, no es que le abrió el gobierno al PRO, no es que hubo una alianza, una coalición de más largo plazo con el PRO, hubo una relación bastante asimétrica de Milei con estos actores de poder. Bueno, ahora están un poco mostrando los colmillos diciendo, bueno, a ver, Jabó, Claro. se va a hablar con nosotros, vos querés que salga ficha limpia. Bueno, el gobierno dice no quiere que salga ficha limpia, pero querés la suspensión de las PASO, querés que se apruebe el pliego del hijo. Bueno, se trata de charlar con nosotros, ¿no? Un poco los profesionales de la política que estuvieron esperando y bancándose los ataques de Milei estuvieron como el patrón del mal, estaban esperando anotando ese la momento. libretita. Bueno, ahora es el momento de pasarte la factura, ¿no? Tengo dos preguntas para hacerte y si querés, o sea, bueno, no sé si tiene Sí, alguna yo más. también quiero hacerle una y lo conozco Le voy de a toda la hacer vida. 34 preguntas. Bueno. No, anduve viendo, me interesa saber por qué en estas teorías conspirativas de por qué se llevó a este momento, lo involucran mucho a Macri. Es como si de repente Macri fuera el autor intelectual de todo esto. Quiero saber de dónde sale eso, si hay alguna explicación. Y después te quería preguntar porque también se empieza a decir, ¿viste? Se desliza. Bueno, si renuncia a Milei, queda Villarroel. ¿Eso puede pasar? ¿Eso es real? Bueno, en términos institucionales, la línea de sucesión es así. Si renuncia Milei o llega a ser destituido a través de un juicio político, que es algo improbable hoy, la que tendría que asumir es Victoria Villarroel, porque ella es la vicepresidenta. Es como hacer un escenario de fantasía, Sí. pero que habría que ver en ese caso qué solidez, qué volumen político tendría Victoria Villarroel, una persona que no tiene partido, que no tiene votos propios, que llegó a la presidencia de la mano de Milei, una persona muy corrosiva por sus posiciones con respecto al terrorismo de Estado y la dictadura, cuán tragable sería para determinados actores, para el radicalismo, qué capacidad de construir una coalición para sostenerse el poder. Bueno, son como muchos interrogantes, pero institucionalmente es así, si llega a renunciar. Aún siendo presidenta de la Cámara, o sea, ella es como que quedaría... Si Milei se va de la presidencia por decisión propia, por un juicio político, la que tiene que asumir es Victoria Villarroel Ok. y completar el mandato. Y lo que te preguntaba, Martu, de la implicancia de Macri en el armado de esto. A ver, con Macri pasan dos cosas. Una es que efectivamente Macri ha demostrado a lo largo de los años una gran capacidad de daño, sobre todo una vez terminada su presidencia, y un poco como pasa en espejo con Cristina en el peronismo, líderes muy fuertes que conservan como una base de poder territorial muy, muy concreta.
muy sólida, con muchas dificultades para proyectarse y para volver al poder, y con muchas dificultades para tramitar la sucesión dentro de sus propios espacios políticos, ¿no? Entonces, atrás del conflicto con Larreta está eso, atrás del conflicto con Bullrich está eso, digamos, como muchas dificultades para tramitar, bueno, que el tiempo de ser jefe es de otro y yo voy a acompañar a otro lugar, ¿no? Parece que hay mucho de eso, y hay mucho también de sobreestimación del poder real de Macri, que a Macri me parece, como todo político, le encanta, porque a qué político no le gusta que crean que tiene una capacidad de daño, poder de influencia mayor de la que tiene. Eso le sirve, de hecho, a la hora de sentarse. Claro. O sea, yo creo que es un poco las dos cosas. Macri tiene capacidad de daño y hay un poco de sobreestimación de, qué sé yo, es el killer, ¿viste? Claro. Es Es el killer, killer masterclass. Y bueno, por ahí no, es eso, un editor quemado que tenía que entregar la nota rápido y la subió. Creer eso, siendo que el viernes pasó algo a nivel tan escandaloso, que hayan sido tan poco cuidadosos. Pero bueno, quizás sí, quizás son más ineptos de lo que uno espera. No sé, a mí me... No, perdón, yo Está quería... apurado porque se va a ver al killer a la bolsa de comercio. Por eso sé que está De apurado, hecho, me pero tengo que ir a verlo, Macri. Bien, no, te quería Que nomás va a estar en preguntar más, corriendo en un poco de tanto de lo político, yendo nomás al periodismo, y vos como periodista, ¿qué sensaciones, con qué palabra podés describir qué sentís con el accionar del periodismo, por ejemplo, ayer el de Johnny Viale, ante ese tipo de situaciones? Y son situaciones que generan como periodista, como colega, como toda vergüenza ajena, que muestra un poco eso, las relaciones promiscuas que hay entre fuentes y los colegas. ¿Cuáles son también los términos en los cuales determinadas notas se concretan, son pautadas? Es complicado, y sobre todo que te deja muy expuesto, ¿no? Porque, bueno, le estaban tirando a Johnny Viale todos durante ayer. Bueno, no sé, haber estado, creo, en el programa de Andy Kunesov, digamos, y se había parado como un lugar de muy contra la grieta. Entonces, cuando vos te paraste muy desde un lugar, bueno, en defensa del periodismo independiente, contra la grieta y demás, y quedaste en un lugar de eso, de casi de partener de una nota muy convenida, o por lo menos en la cual el principal asesor interviene, bueno, y eso no genera de mínima como una discusión, o como se entiende como que es parte del acuerdo a la hora de hacerlo, bueno, entiendo que te deja en un lugar muy incómodo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá esto sirva para que las relaciones entre periodistas y fuentes puedan darse de otra manera, ¿no? Un poquitito de justicia poética, ¿no? Porque por lo que se viene viendo del periodismo de Johnny Viale, la verdad es que... Sí, sobre todo, digamos, lo que es complicado es cuando los periodistas terminan convirtiéndose en voceros paraestatales de los gobiernos, digamos, ¿no? Eso es cuando es más complicado. Después, bueno, hay como toda una discusión sobre el periodismo independiente, militante, en qué medida los periodistas tienen es legítimo que adscriban a determinados proyectos políticos. Bueno, es como una discusión muy vintage que viene, qué sé yo, casi de la 125, ese debate que se armó cuando fue el 678, bueno, como que se fue como transformando. Ahora, yo creo que lo que es complicado es que en el caso de Kirchner había periodistas que directamente asumieron esa posición, desde una posición más de honestidad intelectual, y me parece que del otro lado hubo periodistas que siempre se pararon como del lugar del periodismo independiente, cuestionando como esa figura del periodismo militante, y después terminaban siendo candidatos de determinados espacios políticos o bancando muy abiertamente determinadas posiciones ideológicas muy, muy concretas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí me parece que está como el punto más complicado. Yo creo que, bueno, hay que dar de volver al profesionalismo. Me parece, sobre todo porque es lo que necesita la sociedad, en un momento de mucho ruido. Total. Y de mucha polarización, que cuesta mucho, inclusive ahora con la inteligencia artificial cuesta mucho distinguir qué es real, qué no. Bueno, es como momento de volver a las bases del buen periodismo, ¿no? Sí, también no estigmatizar a todos los periodistas porque existan personas como él y como otros que seguramente han aceptado, como en todos como en toda la política, digo. O sea, ningún pibe nace Johnny Viale. y vamos a cerrar con eso, me parece. Gracias, Mariano, Muchas por haber gracias. venido Gracias, a Choco chicos, con Hielo. Gracias. Bueno, suerte con el killer ahora. Vamos a ver qué pasa. Después nos contás qué chisme sucedió. Pues les cuento. Bueno, interesante. Sí, muy. ¿Qué va a decir Macri ahora en la bolsa de comercio, no es cierto? Tipo, ¿qué hará?
Me interesa. Vos decís que va a tocar el tema, yo lo veo más evitándolo, pero bueno. No creo. No, Y no, en la Bolsa depende de de sus Comercio intereses, debería ¿no? hablarlo. Puede ser que esté sacando, sí, algún rédito. A de mí esto. lo que me da risa es que mientras hablamos de todo este tema tan serio, seguía la encuesta de a favor o en contra de baños públicos. ¿Qué dio esa encuesta a todo esto? Bien, cerramos la encuesta. Espérenme un segundo. Todo es político, Carci. Sí, no, es verdad. Todo porque baño es un- político. Todo era- van, toda caca es política. Me duele Era que un no le hayan proyecto del preguntado a concepto. Mariano cómo jugaba yo al fútbol, que me conoce del club de toda la vida, porque temían que él diga la verdad, que soy una especie de, bueno, Él no se superjugador. acuerda de vos. Juan- No sabía quién eras. No Marian, sabe quién sos. Marian, A Juan le dicen después el hablamos. killer. Ya se fue, Marian. Marian, no hay nadie ahí. bueno, Un 72% está de acuerdo con el duchín de paso, el Ok. duchín en el parque, y un 28% se consideran la reina de Austria, así que seguirán buscando lugares donde bañarse. Lo siento, No, Martu, es que la si gente está, habló. si está como el baño de público de Río Mío, yo tampoco me querría Claro, bañar ahí, ¿me claro, entendés? claro. Pero bueno, Exactamente. esperemos que no Puede suceda un eso. rato